Villamizar y yo soy interno de pregrado de la Universidad Experimental Francisco de Miranda. El día de hoy estaremos hablando sobre la meningitis. La meningitis o meningitis bacteriana se refiere a la infección de las leptomeninges por bacterias. De allí se puede propagar a través del líquido cefalorraquídeo por el espacio subaracnoideo a cualquier área del sistema nervioso central, ya sean ventrículos, cerebro, médula espinal, nervios craneales y nervios raquídeos. Esta es básicamente una infección supurativa aguda localizada dentro del espacio subaracnoideo, provocada por virus, bacterias u otros microorganismos. Fisiopatología de la meningitis. Esta se puede dar por continuidad de focos vecinos, ya sea dada la colonización de la nasofaringe, rinofaringe, otitis, mastoiditis, huesos del cráneo, traumatismos cráneoencefálicos, ya sea por invasión del sistema nervioso central y replicación en el espacio subaracnoideo, inflamación del espacio subaracnoideo, alteraciones de la barrera hematoencefálica, edema cerebral y alteraciones del flujo sanguíneo. Básicamente, las bacterias colonizan inicialmente la nasofaringe, uniéndose a las células del epitelio nasofaringeo. Las células son transportadas a través de las células epiteliales en báculas de pared membranosa hacia el espacio intravascular o invaden este espacio creando separaciones entre las uniones intercelulares. Una vez que las bacterias acceden al torrente sanguíneo, son capaces, gracias a una cápsula de polisacáridos, de eludir la fagocitosis de los neutrófilos. Ya estando en el torrente sanguíneo, las bacterias pueden llegar a los plexos coroideos intraventriculares. La infección de las células epiteliales de los plexos coroideos permite a las bacterias el acceso directo al líquido cefalorraquídeo. Tenemos en cuanto a la clasificación de las meningitis bacterianas, que pueden ser agudas o crónicas. Las agudas, estamos hablando de las adquiridas en la comunidad, atribuidas al Streptococcus pneumoniae en el 50% de los casos, Neisseria meningitidis en un 25% de los casos y el Haemophilus influenzae en un 10% de los casos. También tenemos las nosocomiales atribuidas a gram negativos, Staphylococcus coagulasa, y las crónicas a la TBC brucelar y de lupus eritematoso sistémico. Tenemos las meningitis virales. Las meningitis virales tienen un curso agudo y benigno, sin complicaciones. Suelen ser más frecuentes en lactantes, alrededor del 90%, y en menores de 30 años. Estas suelen ser mayormente dadas en estaciones de verano y climas cálidos. También decimos que provoca cuadros respiratorios y el líquido cefalorraquídeo va a ser transparente, con predominio de linfocitos y pocas proteínas, y la glucosa va a estar normal. También tenemos la meningitis tuberculosa, la cual ya tiene un curso mucho más crónico y grave. Sus inicios son agudos o subagudos y representa alrededor de entre el 5 al 10% de las meningitis. Es más frecuente en pacientes inmunocomprometidos y el líquido cefalorraquídeo va a ser claro, pero va a ser a predominio de linfocitos alrededor del 80%. Va a haber proteínas bajas debido al consumo de la bacteria y una glucorragia menor a 40 miligramos sobre decilitro. En el examen del fondo de ojo se van a observar tubérculos coroideos. También tenemos la meningitis bruceliana. Esta también cursa con una clínica aguda o crónica, se da con mayor frecuencia en zonas endémicas y es la causa en el 5% de los casos por brucelosis. Esta es muy parecida en todos los aspectos clínicos a la meningitis tuberculosa. El líquido cefalorraquídeo va a ser claro, vamos a apreciar proteinorraquia mayor de 1 gramo, glucorraquia normal o ligeramente baja,
Las meningitis no infecciosas, estas pueden ser atribuidas a leucemias, linfoma del pulmón, mamas, etc. Agentes químicos como son los contrastes de algunos fármacos y algunos fármacos como AINES y sulfonamidas. También a enfermedades sistémicas y a la enfermedad de Monaret. Acá les traigo un cuadro en donde, teniendo la extracción del líquido cefalorraquídeo, vamos a denotar diferentes características en cuanto a cada una de los tipos de meningitis. Cabe destacar que primero les voy a explicar cómo se realiza la punción lumbar. La punción lumbar básicamente es la que me va a dar el diagnóstico certero sobre cuál meningitis tenemos enfrente. Esta se va a realizar primero practicando un fondo de ojo previamente para descartar un papiledema, que sería un signo de hipertensión endocraniana. Se debe usar una aguja número 20 a número 22. Se deben medir las presiones de apertura y cierre. En caso de hipertensión endocraniana con una presión de apertura mayor a 180 a 200 milímetros de agua, es prudente hacer la punción lumbar conjuntamente con un neurólogo o un neurocirujano y obtener solo unas gotas para evitar la herniación del cerebro. Aquí hay que recolectar 3 tubos de ensayo con alrededor de 2 a 3 miligramos cada uno y enumerarlos del 1 al 3. Luego se debe analizar exhaustivamente el líquido cefalorraquídeo desde el punto de vista microbiológico y citoquímico, utilizando la coloración del GRAN, cultivos del líquido cefalorraquídeo y estudios citoquímicos. Entonces, dicho esto, vamos a notar acá en el cuadro que lo normal de la glucosa, el líquido cefalorraquídeo, es del 50% de la glicemia. Las proteínas van a estar alrededor de entre el 20 al 40%. Y normalmente el líquido cefalorraquídeo va a ser de predominio linfocitario. Tiene un aspecto cristalino y la presión de agua va a ser de 70 a 200 milímetros de agua. El libro de Harrison dice que de 70 a 180 milímetros de agua. Teniendo esto en claro, vamos a darnos cuenta que en cuanto a la meningitis de origen bacteriana, la glicemia va a estar disminuida, dada el consumo de las bacterias de glucosa como tal. Las proteínas van a estar aumentadas y va a haber un predominio de neutrófilos. El aspecto se va a tornar turbio y la presión de agua va a aumentar. En cuanto a la viral, la glucosa va a estar normal y las proteínas normales. El predominio va a ser linfocitario. El aspecto va a ser claro. En cuanto a la meningitis tuberculosa, la glucosa va a estar disminuida, al igual que la bacteriana, pero las proteínas pueden estar tanto iguales como aumentadas y van a ser de predominio linfocitario. El líquido como tal va a ser claro u amarillo y la presión de agua va a aumentar. Otra que no mencioné fue la micosis, en la cual también la presión de agua va a estar aumentada, el predominio va a ser linfocitario y la glucosa va a estar disminuida. Complicaciones de la meningitis. Tenemos las tempranas, que se van a dividir en inmediatas y mediatas. Las inmediatas van a estar dadas en las primeras 72 horas y vamos a denotar edema cerebral grave, choque séptico, coagulación intravascular diseminada, neumonía, pericarditis, miocardiopatías, hiponatremia, estado epiléptico, hemorragia, infarto u trombosis. Mientras las mediatas están dadas por hiponatremia, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, crisis convulsivas, hidrocefalia, hemiparesia, signos de déficit neurológico focal, acceso cerebral, hemorragia, infarto o trombosis. También tenemos las tardías, que son más de una semana, donde vamos a denotar sordera, empiema estructural, fiebre persistente o recurrente en el 25% de los casos, meningitis recurrente, es decir, una recidiva, hidrocefalia, artritis, celulitis, ataxia, debilidad, cuadriplegia espástica, déficit motor y alteraciones del lenguaje.
En cuanto al diagnóstico clínico de la meningitis, debemos realizar una buena historia clínica, una anamnesis y preguntar los antecedentes personales. Vamos a tener en cuenta todos los aspectos del examen físico, como son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Acá encontramos la clínica de la meningitis, que normalmente se va a estar dada por una tríada clásica, que es fiebre, cefalea y rigidez de nuca. En algunos de los casos, pues esta tríada no suele estar presente, pero existen otras manifestaciones como lo son las náuseas, vómito y fotofobia. Teniendo en cuenta esto, vamos a continuar con lo que serían los signos de irritación meningia. Los signos de irritación meningia son el signo de Brusinski y el signo de Kern. Estos se buscan en el individuo en decúbito dorsal. El signo de Kern. El operador flexiona el muslo sobre el abdomen con la rodilla en flexión. Los intentos de extensión pasiva de la rodilla desencadenan dolor en caso de haber irritación meningia. Mientras el signo de Brusinski se identifica con el paciente en decúbito dorsal y es positivo cuando la flexión pasiva del cuello origina flexión espontánea de las caderas y de la rodilla. Básicamente, estas son manifestaciones clásicas de irritación meningia. También podemos encontrar en los pacientes disminución del nivel de conciencia, letargo y hasta coma. En casi todos los sujetos con meningitis bacterianas aparece fiebre y alteración del nivel de la conciencia. Diagnóstico clínico de meningitis. Como lo dije anteriormente, se realiza el examen de fondo de ojo, donde vamos a denotar si existe o no papiledema, y también en la presencia de meningitis tuberculosa vamos a encontrar tubérculos coroideos. Se va a examinar el líquido cefalorraquídeo, como lo dije también anteriormente, tinción de Gland, cultivos para bacterias, virus y reacciones en cadenas polimerasa. Este se realiza en caso de sospechar meningitis tuberculosa. La reacción en cadena polimerasa para detección de meningococos y neumococos. Y el electroencefalograma para ver si se observa en presencia de grandes ondas lentas. El hemocultivo es positivo en el 85% de la meningitis neumocóxica y el 70% de las meningocóxicas. La tinción de Gland es positiva en un 70-90% para neumococos, estreptococos agalactiae, meningococos y Haemophilus influenzae. La prueba de aglutinación de látex, esta se realiza cuando la tinción del Gland no demuestra gérmenes en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos más exámenes acá, donde se puede haber una hematología completa que va a reportar leucocitosis o leucopenia con predominio de polimorfonucleares. La glicemia va a haber glucorraquia normal o ligeramente baja, menos de 40 miligramos sobre decilitros. El recuento plaquetario va a estar representado por una trombocitopenia menor de 50.000 plaquetas. Proteínas totales, va a haber una proteinorraquia de 100 a 500 miligramos sobre decilitro y una proteína C reactiva a mayores de 6 a 8 horas de evolución. La BCG puede estar aumentada y van a haber alteraciones en la función renal y la función hepática. A continuación, el tratamiento. Este cuadro ha sido extraído del libro de Harrison, de 8ª edición, y acá tenemos una amplia lista de antibióticos, los cuales pueden ser utilizados dependiendo de si se sospecha de que la meningitis sea de origen nosocomial o si la meningitis sea de origen extrahospitalario. Mayormente es recomendable hacer la punción lumbar para que el tratamiento sea dirigido, pero se recomienda mayormente cuando no se tiene líquido cefalorraquídeo empezar con un tratamiento empírico, el cual va a ser a base de ampicilina, una cefalosporina de tercera generación como el ezetexidima,
o meropenem más vancomicina. Acá abajo, en la parte de abajo, tenemos las dosis recomendadas tanto para la ampicilina, cefepima, cefatraxima, cetraxona, cetaxima, gentamicina, meropenem, metronidazol, naxicilina, penicilina G y vancomicina. Bueno, siempre vamos a encontrar criterios de ingreso para la meningitis. Cuando vamos a encontrar un paciente con shock, ya sea hipotensión, oliguria, hipoperfusión capilar, taquicardia, acidosis metabólica. También podemos encontrar a pacientes con crisis convulsiva y signos de aumento de presión intracraneal, como lo son la bradicardia, la hipertensión, la cefalea intensa y el papiledema. Pacientes cuando encontramos con omnibulación o coma y hiponatremia severa menor a 120 miliequivalentes sobre decilitro. Lo anteriormente descrito fue extraído del libro de Harrison, Principios de Medicina Interna, edición 18, volumen 2, capítulo 381, y del libro de Ferreras-Rosman, Medicina Interna, edición 18, Manual Terapéutico de Medicina Interna, JAC y CCHZ. Gracias por su atención.